Círculo de Liderazgo, día 16. Ciclo 4. Estudiando a profundidad el libro El poder de la conciencia de Neville Goddard. Capítulo 16. Impotencia personal. Rendirse a uno mismo es un elemento esencial que significa asumir nuestra impotencia personal. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juan 5:30. Dado que ya está terminada la creación, es imposible forzar la existencia de nada. Una buena ilustración es el ejemplo del magnetismo que hemos comentado anteriormente. No podemos crear el magnetismo, tan solo podemos demostrarlo, pero no se puede crear la ley del magnetismo. Si queremos fabricar un imán, tenemos necesariamente que hacerlo en consonancia con la ley del magnetismo. Dicho de otra manera, nos rendimos a dicha ley, nos entregamos a ella. Pues de manera similar, al servirnos de nuestra facultad de convicción, nos sometemos a una ley tan real como la ley del magnetismo. La ley de la convicción no puede crearse ni cambiarse. Desde este punto de vista, somos impotentes y no nos queda más remedio que someternos o adaptarnos, y dado que todas nuestras experiencias no son más que el resultado de nuestras convicciones, conscientes o inconscientes, es inevitable que resulte evidente el valor de servirnos conscientemente del poder de la convicción. Identifícate voluntariamente con lo que más desees, con la convicción de que serás el medio a través del cual eso va a materializarse. Entrégate al sentimiento de que tu deseo ya se ha cumplido y déjate consumir como víctima suya para seguidamente ascender como profeta de la ley de la convicción. ¿Listo? Este es tal vez el capítulo más corto del libro El poder de la conciencia de Neville Goddard. Ahora vamos a extraer algunas de las perlas. El título del capítulo 16 es Impotencia personal. Y cuando escuchamos este título, podríamos interpretarlo de dos maneras, una manera positiva y una manera negativa. Impotencia personal en negativo, es decir, o es pensar, no fui capaz, me quedó grande. Pero realmente ese no es el sentido que nos propone el autor Neville Goddard. Lo que nos propone es impotencia personal en el sentido positivo, y ese sentido, para poderlo comprender, recuerde que la comprensión precede la transformación, o sea que sin comprensión no hay transformación. Quiero que traduzca o equivalga a la palabra impotencia personal como la palabra rendición. Así que el capítulo 16 es un capítulo sobre la rendición. Y por eso el título comienza diciendo: rendirse a uno mismo es un elemento esencial que significa asumir nuestra impotencia personal. Y nos lleva a un precioso versículo bíblico en Juan capítulo 5, versículo 30, cuando Jesús habla y dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. O sea, nos muestra a un Jesús siendo el Hijo de Dios Todopoderoso, a un Jesús que evidencia todo el tiempo y nos mostró y nos enseñó el poder de la rendición. Todos los días Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, se sometía, se rendía en su total plenitud, se rendía al Dios Creador. Todos los días Jesús se recordaba a sí mismo: yo nada puedo hacer por mi propia cuenta, pero todo lo puedo hacer en mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Y luego nos recuerda algo poderoso, dice acá el texto: dado que ya está terminada, quiero agregar acá, ya está totalmente terminada toda la creación, es imposible forzar la existencia de nada. Y aquí me encanta porque este pedacito de texto nos lleva a dos grandes verdades. La primera, y es que solo existe un creador, Dios creador. Solo existe una divinidad, el poder, el poderoso, el eterno. Dios eterno, Dios todopoderoso. Y la segunda, como solo existe un Dios eterno, un Dios creador, un Dios todopoderoso, solamente existe un verdadero creador. Así que verdaderamente nosotros somos ¿qué? Nosotros somos co-creadores.
Aquí Neville Goddard lo comprendió claramente y por eso escribió: ya está terminada la creación, por eso será imposible forzar la existencia de nada. O sea, ninguno de nosotros, ningún ser humano, tiene el poder ni la capacidad de crear algo de la nada. Crear algo de la nada solamente lo puede hacer el Creador, y solo tenemos un Creador que se llama Dios el Eterno. Nosotros, los seres humanos, que somos creados a su imagen y semejanza, y que somos la máxima creación de Dios, lo que sí podemos hacer es hacernos uno solo con Dios, es decir, hacernos un espíritu con Él, uno solo con Él, como Jesús se hizo uno solo con su Padre. ¿A través de qué? A través de la rendición, a través de aceptar, de acercarnos a Dios a través de Jesús, de acercarnos a Dios a través de la oración, de acercarnos a Dios a través de la espiritualidad profunda. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos hacemos uno con Él, y conforme a nuestro propósito, conforme a nuestro llamado, conforme a nuestro tiempo, cada vez que tú te haces un espíritu con Dios, entonces, y de acuerdo a tu llamado y a tu propósito, entonces podrás recibir de Dios una imagen, una visión, un propósito, un llamado, un destino. Y lo que tú tienes que hacer es encontrar, darle nombre, darle forma, hacerte uno con Él, rendirte ante Él. Es como dice Neville Goddard, el espíritu de las cosas. Y entonces, solo entonces estarás listo para manifestar. Y aquí el texto nos da un ejemplo con la ley del magnetismo. Dice, no se puede crear el magnetismo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya alguien lo creó, ese alguien se llama Dios. Dice, pero si queremos fabricar un imán, lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, es decir, rendirnos ante la ley del magnetismo y hacer algo alineado a ellos, a esa ley maravillosa. Nos entregamos a ella, nos rendimos a esa ley, y entonces podemos comenzar a tener una convicción sobre algo que se va a manifestar, y entonces vamos a poder manifestar. Igual el texto aquí es claro y dice también, dice, la ley de la convicción no puede crearse ni cambiarse. O sea, nosotros no podemos cambiar nada, nosotros no podemos crear nada, nosotros podemos co-crear con Dios, nosotros podemos adaptarnos a las cosas de Dios, nosotros podemos alinearnos a la voluntad perfecta de Dios. Y sencillamente el capítulo termina diciendo, identifícate voluntariamente con lo que más desees. Entonces, ¿qué? Lo que más deseas son las cosas que Dios coloca en tu corazón, que Dios coloca en tu mente, que Dios coloca en tu espíritu. Y si te las coloca, desde que sean acordes, o sea, ¿cómo sabes que son de Dios? Porque son acordes a la voluntad de Dios, porque honran a Dios, porque sirven al prójimo. Si solamente te sirven a ti, si solamente te generan placer a ti, pero no bendices a los demás y no honran a Dios, no son de Dios. Entonces, cuando Dios te revela cosas, cuando Dios te da una idea, cuando Dios te da un sueño, es porque te está llamando a que tú co-crees con Él, a que tú te rindas ante Él, para que te hagas uno con Dios, y a través de esa rendición con Dios, entonces puedas comenzar a materializar y a desarrollar la ley de la convicción que ya la hemos estudiado, para comenzar a materializar. Y luego debes entregarte completamente a ese proceso creativo, a ese proceso de transformación, a ese proceso de creación. Recuerda, estamos hablando de principios espirituales, y esto de ninguna manera dice que se generen cosas por magia, ni cosas de la noche a la mañana. Esto quiere decir que es un proceso serio, sistemático, que para cada persona es de una forma única, porque cada persona tiene su propio contexto, su propio histórico, sus propios paradigmas, sus propias creencias, su propia nacionalidad, su propio entorno, su propia familia, y cada uno es único, y como es único, cada cosa tiene su propio personal y único proceso de incubación. Sigamos adelante, creciendo, siendo mejores seres humanos. Recuerde, mejores seres humanos, creamos mejores familias, mejores empresas. Andemos siempre de mejor para arriba.